tu amor inagotable es, tu bondad me persigue. Eso es muy lindo, es espectacular. Yo creo que a nosotros eso nos toca, ¿no? Imaginar que Dios todo el tiempo está ahí persiguiéndonos porque su bondad es inagotable. Eso es maravilloso. Sin embargo, yo pensaba que creer eso de esa manera hace que las personas se imaginen que Dios, no importa lo que hagas, siempre te va a estar persiguiendo. Y en consecuencia, pues espera, Señor, espera, sí, sigue persiguiéndome. Y aunque caiga por los valles de la sombra, Él me salvará, ¿no? Mira a la persona que tienes a tu lado, por favor, y dile, ay, 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 no soy yo, es el Señor, pero ay, ay, ay. Muy bien, para la persona que toma nota, quiero contarles una historia para explicar el título de esta palabra. Una persona estaba en la UCI, estaba entubada, tenía oxígeno. Su estado de salud era crítico, era eh, irreparable. No había absolutamente nada que hacer. Sufría muchísimo. Entonces fue el médico con instrucciones de desconectarla. La persona estaba inconsciente. Pero cuando la desconectó, abrió los ojos, miró al médico y le dijo, ¿eso es todo? Y murió. Parece una historia muy sencilla, pero imagínate en el momento en que sea tu muerte, que sea tu momento de irte y sepas que ya te vas y pienses, eso es todo. ¿Cuánto me faltó? ¿Cuánto me faltó? ¿Cuánto me faltó para lo que dejé de hacer y cuánto me faltó para mi eternidad? Y la eternidad es algo que tomamos muy a la ligera. Aún dentro de las iglesias, consideramos que la eternidad es algo que está ahí. Tu bondad me persigue para siempre. Y la alabanza me encanta y me toca y me gusta. Y esa canción en particular, pero no tenemos todo el tiempo, no está disponible. Y queremos ir a la iglesia y que nos digan que vamos a prosperar y que vamos a ser bendecidos y que estamos en victoria y que todas las cosas malas quedaron atrás. Pero la gente sigue igual. La gente sigue desconectada. Por eso el título de esa palabra, eso es todo. Eso fue todo. Y quiero que pienses en las personas que recientemente murieron en el terremoto. Todas las ilusiones y proyectos de vida que tenían. ¿Cuántos de ellos pensaban, más adelante voy a ajustar mis tiempos con Dios? Más adelante voy a vivir mejor con Dios. Más adelante me voy a volver un ser de amor como Dios me manda.
Por ahora voy a seguir experimentando estos sentimientos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos de ellos consideraban que iban a tener chance de corregir las cosas y a su mamá le decían: en estos días te visito? O a papá: tengo que ir a verte. A, a su esposa: tenemos que salir a comer, tenemos que tener un tiempo especial juntos. Es que estamos tan ocupados. A los hijos: vamos a sacar un tiempo para estar juntos. A veces miras una ropa que tienes bonita y piensas: después me la pongo. Voy a esperar una ocasión especial. O cuántas veces hablamos con personas con las que queremos compartir y decimos: después tomamos un café. ¿Cuántas veces sientes en tu corazón hablar con alguien? Alguien que dejó de congregarse, alguien que dejó de asistir y te duele y piensas: después lo llamo, después te llamo. Tengo que fortalecer mi relación con Dios. Después lo hago. Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo. Pero esas personas que pensaban en eso, les cayó el edificio encima. Y no tuvieron un después. Nosotros siempre creemos que va a haber un después. Siempre creemos que después lo corregimos. A veces consideramos que esa es la forma de vivir. Y buscamos muchas cosas por fuera, pero que tenemos que resolver adentro. El viernes en la reunión de parejas, que fue una reunión extraordinaria, solo tengo una inmensa gratitud con Dios por el momento que vivimos, porque a pesar de un fuerte aguacero, vinieron más personas de las que estábamos esperando. Hablábamos de un hombre que está en la calle con una linterna, está en la calle buscando unas llaves. Y se acerca y le dice: ¿qué estás buscando? Y dice: mis llaves. Ajá, ¿y dónde se te perdieron? Para ayudarte. Y dijo: allá adentro, en la casa. ¿Y por qué la buscas aquí? Porque aquí hay luz, aquí hay más claridad. Y siempre estamos buscando, o muchas veces buscamos fuera lo que tenemos que resolver adentro, adentro. Muchas veces le echamos la culpa a otras personas cuando el problema está en mi corazón. Tenemos que resolver, entender que quizás en algún momento eso fue todo, va a causar mucho dolor y va a generar mucho vacío y va a lastimar profundamente nuestro futuro, pero ya no habrá vuelta atrás. No hay un trabajo que esté por encima de Dios. No hay una reunión social que esté por encima de Dios. No hay ninguna actividad que esté por encima de Dios. Y de pronto la gente piensa: uy, qué pastor tan cansón. Pero yo quiero aclarar que ese mensaje no es del pastor.
El pastor se ocupa de asistir. El pastor se ocupa de tener el tiempo con Dios. Ese mensaje es de Dios para su pueblo. Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo y vamos a leer en el Evangelio de Mateo el capítulo 15 y el versículo 8. Y quiero pedirles por favor, como un acto de reverencia con la palabra de Dios, que leamos este pasaje de pie. Mateo capítulo 15, versículo 8. ¿Lo tenemos, iglesia? Entonces leámoslo juntos. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, porque tú nos permites esta mañana, aún a pesar de toda circunstancia, aún a pesar de todo el invierno, aún a pesar de cualquier cosa, Señor, estar acá, reunirnos y sentir gozo de estar juntos para escuchar tu palabra, para adorarte, Señor. Gracias, Padre Santo. Yo te doy gracias por la vida de cada persona que se ha dispuesto para ti. Te ruego, Señor, que toques cada corazón, que tu Espíritu Santo se mueva con poder y que nadie pueda salir de este lugar de la misma manera que entró, Señor. Yo entrego en tus manos, Señor, cada tristeza, cada angustia, cada preocupación, cada depresión, cada desánimo, cada enfermedad, cada desaliento, todo lo que haya llegado en el corazón de tu pueblo, Señor. Y te ruego que sea sanado plenamente todo y que hoy cada persona al salir sienta la libertad y el gozo de tu presencia. Que tu palabra, Señor, quede escrita en el corazón, Señor. De mi parte yo te entrego mi vida, mi corazón, mis labios, te entrego todo mi ser, Señor. Te ruego que me limpies y me perdones y me permitas ser un instrumento útil y agradable a ti y sea necesario para la educación de tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. No, por favor. No. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Y bueno, conocemos mucha gente que habla de Dios. Conocemos mucha gente que, entre comillas, adora a Dios. Pero dice el Señor, su corazón está lejos de mí. ¿Qué determina que el corazón de un hombre esté lejos de Dios? Cuando no es un corazón limpio, cuando no es un corazón sano, cuando no es un corazón apasionado, sino simplemente es un corazón que dice cosas bonitas, pero por dentro hay dolor, por dentro hay rabia, hay resentimiento, hay falta de perdón, hay apatía. Y tú puedes experimentarlo o descubrirlo cuando te sientas en la iglesia y no puedes escuchar la palabra, estás pensando en otras cosas. ¿Sí? Cuando no hay gozo de ir a la iglesia, cuando es necesario que te tengan que jalar, cuando tus actos son contrarios a tus palabras, cuando declarándose embajador de Cristo, no eres un ser de amor, sino eres un ser de discordia. Cuando divides, cuando murmuras, cuando sientes envidia, cuando le prometes cosas a Dios y no las haces, cuando en medio de la crisis dices, Señor, te entregaré mi vida, pero en realidad apenas pasa la crisis, dices, Él y yo somos panitas,
somos amigos, pero no hay nada. Por eso dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y piensa si Dios, y piensa con honestidad absoluta, piensa si Dios realmente diría, y sé objetivo, no de labios para afuera, piénsalo hacia adentro, pero haz la reflexión, piensa, Dios diría, mi corazón está lejos de Él. Porque hay una condición fundamental para que Dios esté contento, satisfecho, agradado de mí, me mire con alegría, me mire con gozo, y es que yo lo ame con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, que Él sea la esencia, el fundamento, el anhelo, el deseo de mi caminar diario. Que Jesús sea en mí, porque la palabra dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, que Jesús en mí. Eso implica que mis actos reflejan los actos de Jesús. Y no en la iglesia, en todas partes, en todo lugar, en casa, con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Y vamos a encontrar gente que es contraria a nosotros. Vamos a encontrar gente que es incómoda para nosotros, que nos hace cosas malucas. No quiere decir que vamos a decirles que son lindos y bellos cuando no lo son. Porque Jesús a los que no le agradaban les decía lo que les tenía que decir en su cara: hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados, ladrones. Pero no podemos odiarlos. No podemos tener nuestro corazón cargado. Debemos darle a Él ese primer lugar. Solo así aplicaría. Y dice en el versículo 10, Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan, escuchen y entiendan. Es muy particular porque está aplicando un complemento, escuchen y entiendan, usando dos verbos con poder, escuchen, entiendan. Normalmente se usa un solo, pero aquí está diciendo escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Y piensa, ¿qué cosas salen de tu boca? Piensa en eso. Piensa en las cosas que dices en casa, las cosas que dices a puerta cerrada. Piensa en las cosas que hablas con las personas con las que tienes mucha confianza. Lo que contamina al hombre no es lo que entra en su boca, sino lo que sale de ella. Te contamina cuando tú dices, esta persona me cae mal. Salió de tu boca algo que contamina tu corazón. Ten cuidado con las cosas que dices, porque te contamina. Hoy día nosotros tenemos un fenómeno con las nuevas generaciones. Cuando yo era niño, yo no tenía un celular para mirar. Nosotros jugábamos fútbol afuera, al frente de la casa muchas veces.
jugábamos trompo, metras. Compartíamos. Ahora hay algo que son las redes sociales. Es normal que un bebé de 1 año ya maneje el celular, porque para los papás darle un celular a un bebé significa se distrae. Entonces quien educa al niño es el celular, ya no son los papás, ya no es nadie. Y estos niños empiezan a recibir una información que contamina sus vidas. Y entonces tú ves que una niña de 13 años hace un video y lo publica en las redes sociales, pero el video que hace busca verse como una mujer sensual, seductora, terrible. En otra época eso habría sido visto como un escándalo. Pero es lo que quieres mostrar. Mira si las publicaciones de los cristianos se parecen a los cristianos. Revisa tus publicaciones y mira a ver si tus publicaciones tienen que ver con Cristo o tus publicaciones son de otro orden. Ahora hay muchas cosas que también son terribles, como usar el nombre de Dios para vender productos. Pero hoy día los vendedores de las pirámides y eso llaman a los productos esta gran bendición, Dios la dio para traer sanidad, para eso, para aquello. No es verdad, eso es un producto, eso es una venta, estás usando el nombre de Dios y eso es terrible. Dice en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 2. En el versículo 18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad. Romanos capítulo 1, versículo 18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Negar a Dios es imposible. Todo lo que hay manifiesta la presencia de Dios. Pero aún a pesar de eso, la gente no honra a Dios, no vive para Dios, no hace las cosas como para Dios. Y hay un temor así, pero realmente debe haber es un temor reverente. Señor, debes ocupar el primer lugar en mi vida. Y si hicieras una evaluación honesta, determina si Dios ocupa el primer lugar en tu vida. Y si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, entonces eres un farsante. A pesar de que afirmas ser sabio, no eres más que un necio. Dice la palabra. Y en Gálatas capítulo 5, dice en el versículo 1,
Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. El mundo te esclaviza. El mundo te esclaviza de manera muy fácil, muy sencilla. Pero Cristo nos hace libres, absolutamente libres, y nos llama a vivir en libertad. Pero el pueblo de Dios es terco. Es terco. Y por eso tú encuentras que el pueblo de Dios vive en medio de discordia, vive en medio de murmuración, vive en medio del chisme, hacen malos negocios, evaden los impuestos, son malas pagas, compran cosas que no pueden pagar, le quedan mal a la gente, dicen mentiras. Y ese pueblo terco, necio, no aplica. Por eso dice la palabra que a pesar de que afirmaban ser sabios, no son sino necios, y se les oscureció su insensato corazón. Dios es algo serio, es lo más serio que hay. Y vivir una vida cristiana implica ser coherentes. Pero Cristo nos liberó. Nosotros conocemos un viejo pacto. En el viejo pacto sucedía que Dios estaba con el pueblo. Dios andaba con el pueblo. Dios respaldaba, iba. Pero Dios no estaba en el pueblo. ¿Me hago entender? Estaba con el pueblo. Iba delante de ellos, libraba las batallas, daba las instrucciones, acompañaba al pueblo, pero no estaba en el pueblo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 33, en el versículo 12, dice: Moisés le dijo al Señor: tú insistes que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También has dicho que yo soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo. Te daré descanso, respondió el Señor. Qué promesa tan maravillosa. Yo mismo iré contigo. Era Moisés. Era amigo de Dios, ojo. Y mira, yo no, es que mira, colócate en el contexto. Dios está hablando contigo y te dice: no te preocupes, no te preocupes, María José. Yo mismo iré contigo. No te preocupes, David. Yo mismo iré contigo. Te lo dice Dios. Y tú le dices a Dios: o vas con todos nosotros, o mejor no nos hagas salir de aquí. ¿Entiendes? Te está diciendo: yo voy contigo. Dios no miente. Moisés era su amigo, lo conocía, había visto su poder y su esplendor, y le dice: yo mismo iré contigo y te daré descanso. Si no vas con nosotros, yo no voy. Esa es la respuesta de Moisés. Eso es para entender la naturaleza del ser humano, la naturaleza del pueblo terco. Pero Dios andaba con el pueblo, pero no estaba en el pueblo. Andaba con Moisés, pero no estaba en Moisés. No estaba. Moisés iba a buscar su presencia. Ese es el viejo pacto. En el nuevo pacto,
nosotros nos volvemos Cristo. Mira a la persona que tienes al lado y dile, ¿tú eres Cristo? Qué responsabilidad tan grande, ¿no? Qué responsabilidad. ¿Eres Cristo? Tú actúas como Cristo, te portas como Cristo, reaccionas como Cristo, hablas como Cristo, piensas como Cristo, sientes como Cristo. Porque ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 5. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Si colocas un espejo y te miras, verías a Cristo. Verías a Cristo cuando piensas las cosas que piensas. Verías a Cristo cuando no te gozas que a tu hermano le vaya bien. O cuando dices, no me alegra, pero me da un fresquito. Ahí está, Dios castiga. Ahí verías a Cristo. Cuando alguien te dice algo y te ofende y te cargas en el corazón, verías a Cristo. Cuando le dices a otra persona, mira, yo no te lo digo por nada malo, te lo voy a decir porque te quiero mucho, pero ten cuidado con tal persona. Eso es veneno de la víbora. Ahí te conviertes en una serpiente. Ahí verías a Cristo. Porque si Cristo vive en mí y Dios es amor y Cristo es Dios, yo soy un ser de amor, un ser de reconciliación. Ese es el nuevo pacto. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo quiero que tomen en cuenta algo. Hace 2 semanas tuvimos una prédica que se llamó Señales. Y en esa prédica llamada Señales, Dios nos mostraba cómo estamos viviendo tiempos apocalípticos. Al día siguiente, en el devocional donde estábamos reunidos experimentamos un terremoto. Y después de eso hemos tenido una serie de confirmaciones de señales. No tenemos que pensar que tenemos todo el tiempo del mundo. Esto puede pasar en cualquier momento. Debemos prepararnos. Y debemos prepararnos entendiendo qué es el propósito y lo que Dios espera que nosotros hagamos. Mantenernos firmes en Él. Fortalecernos. Porque el nuevo pacto hace que nosotros seamos como Cristo. Como Cristo. Si te miras al espejo, verías a Cristo. Si miras a la persona que está a tu lado, verías a Cristo. Puede ser que al mirar a la persona que tienes al lado, dice, tú sabes que ni pendiente. Mejor ponte a orar.
reacciona. Voy a estar pendiente de tus reacciones. Voy a estar pendiente de tus palabras. Voy a estar pendiente de cómo manejas, cómo le tiras el carro, cómo te metes en la moto por delante de todo el mundo, cómo levantas el charco de agua delante de la gente. Voy a estar pendiente de tu obediencia, de tu pulcritud. Voy a estar pendiente de tus pensamientos. ¿Manifiestas a Cristo? ¿Tus preocupaciones son el pueblo de Dios? ¿O tus preocupaciones son tus negocios, tus necesidades, tus placeres, tus paseos? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Recuerda, el paraíso no está aquí. El paraíso está allá. Y el paraíso allá es eterno. Las cosas aquí son efímeras y pasajeras. Y la palabra nos asegura que nosotros aquí somos simplemente forasteros. Y sí sería importante que nosotros pensáramos como forastero. Quisiera que mi nombre quedara escrito, no solamente en el libro del Cordero, sino en el corazón de las personas a las que yo les compartí la palabra. Y yo estoy absolutamente convencido que hay más de uno que piensa, qué cansón. Pero algún día, dirá gracias. Quizás yo nunca lo escuche, pero si nos vemos en el cielo, valió la pena, te alcanzó. ¿Qué haces? Eso fue todo. Eso fue todo. Dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 9, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Repito, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Al recibir a Cristo, esa plenitud de toda la divinidad habita en nosotros. Tiene que ser evidente, debe ser evidente. Debemos esforzarnos para que sea evidente. Debemos generar los cambios que sean necesarios para que eso sea evidente. Y en el primer lugar donde tiene que notarse es en nuestra vida, en mi propia vida, en mi hogar. Eso lo debe notar mi esposa, mis hijos. A veces buscamos milagros. Vamos a las iglesias buscando milagros. Pero yo te digo, si quieres ver un milagro, revisa lo que Dios ha hecho contigo. Ese es el verdadero milagro. Si has empezado o has sido transformado, si toda esa divinidad está en ti, si has dejado de hacer cosas que estaban mal, que antes pensabas que estaban bien y las hacías o simplemente era una costumbre. Si tu boca dejó de ser una fuente de maldición y se convirtió en una fuente de bendición. Si cambiaste tus hábitos, ahí hay un milagro. Ese es el verdadero milagro. Pero muchas veces ves lo que Dios está haciendo y aún así
decides alejarte o buscar otra clase de milagros, shows. El milagro está en tu corazón. Así que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso, el milagro. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda, la que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó los poderes y las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público y los exhibió en su desfile triunfal. Lee ese pasaje para que lo entiendas, apúntalo, resáltalo. Todo poder del enemigo quedó anulado sobre tu vida y derramó sobre ti la divinidad. Te limpió, te perdonó, porque ya no vives tú, ahora vive Cristo en ti, si eres cristiano. De lo contrario, eres un simpatizante. Pero eso no sirve de nada. Eso no salva a nadie. Hay muchos simpatizantes que van a las iglesias. Y van a las iglesias y hacen aportes económicos, pensando que con eso salvan sus vidas y sus almas quedan benditas. Eso no es cierto. Solo una verdadera transformación, solo una vida plena en Cristo. Porque de lo contrario, solo te queda decir, eso fue todo. No pasó nada. No pasó nada. En el antiguo pacto, Moisés dijo, ojo por ojo. ¿Han escuchado esa expresión? Ojo por ojo. Y muchos cristianos hoy día, tranquilo, ojo por ojo. Voy a explicarles que eso no aplica para el cristiano. Dice en Levítico, en el capítulo 24, Levítico capítulo 24, versículo 17. El que le quite la vida a otro ser humano será condenado a muerte. El que le quite la vida a algún animal, pero ajeno, reparará el daño con otro animal. Al que menosprecie a su prójimo se le infligirá el mismo daño que haya causado. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, sufrirá en carne propia el mismo daño que haya causado. Eso forma parte de la ley. El viejo pacto ya no aplica. Usted me la hizo, me la paga. Yo estoy convencido que eso no aplica en la mente ni en el corazón de ninguno de mis amados hermanos. Afuera, en otras partes quizás. Pero Jesús dijo, ámense, amen a sus enemigos. En Mateo capítulo 5, dice en Mateo capítulo 5, versículo 43. Ustedes han oído que se
dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol para los malos y buenos, y que llueva sobre los justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué, qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Debemos amar, debemos actuar de manera diferente. Piense por favor en la persona que usted tenga en su mente como la que más daño le ha causado. Piense en esa persona y diga, decido amarte. Dígalo, diga, decido amarte, pensando en esa persona. Porque eso te limpia, te libera, te perdona. Y muchas veces nos hacen daño que nosotros nunca hemos permitido que nos hagan. Y perdonar a esas personas es muy complejo. Cuando abusaron de ti y no tenías cómo defenderte. Cuando hablaron de ti y no tenías cómo defenderte. Cuando te ultrajaron y no tenías cómo defenderte. Pero Jesús dice, si van a amar solamente a la gente que les hace el bien, eso lo hace cualquiera. ¿Qué gracia tendría eso? No tiene ninguna gracia. Así que en el antiguo pacto era de una manera, en el nuevo pacto somos Cristo. Vivimos como Cristo. Debemos vivir como Cristo. Amén. Sacar al pueblo de Dios de Egipto fue fácil. Fue fácil para Dios, ¿no? Para Dios todo es fácil. Pero sacar a Egipto del pueblo de Dios no se pudo. No se pudo. Cuando tú recibes a Cristo eres libre. Tus pecados quedan clavados en la cruz. Tu vida es transformada. Y tú puedes experimentar esa transformación. Porque incluso la gente a tu alrededor te dice, te noto diferente. Algo en ti cambió. ¡Wow! Hay personas que dicen, yo lo veo y es otra persona. No tiene nada que ver con la persona que era antes. Pero aún así, en su mente, siguen pensando en Egipto. Siguen pensando en la esclavitud. Siguen añorando las cosas de la esclavitud. Y eso hace muy difícil el caminar. Dice en el libro de Números, en el capítulo 13. Números capítulo 13. Versículo 1 dice, el Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a alguno de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder. A un líder. Los líderes, ¿quiénes se supone que son? Los mejores. Deberían ser los mejores. Los más esforzados, los más espirituales, los más anegados, los más pegados a Dios. Y envió un líder de cada tribu a explorar la tierra que les iba a dar. Mira el informe que entregan, versículo 25.
Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país que nos enviaste. Y por cierto, que allí abundan la leche y la miel, que fue lo que Dios siempre prometió: te enviaré donde abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos y narra de que para cargar un racimo de uvas era necesario colocar un bordón, que es un bastón, algo de madera muy gruesa, muy sólida, y entre dos hombres cargaban el racimo porque nadie podía cargar el racimo. Un racimo de los que nosotros conocemos, tú lo agarras en una bolsita allá en los supermercados. Hay quienes abren la bolsita, sacan una uva y se la comen, se la roban, pero es así, muy livianito, se la llevan. Este racimo de uva había que cargarlo entre dos, y dos hombres fuertes. Es decir, allí pueden ver sus frutos, pero el pueblo de allí, el pueblo que allí habita, es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en el Neguet, los hititas y jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podemos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Y mira lo muy particular. Vamos a leer nuevamente el versículo 1. El Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a alguno de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar, que estoy por entregarte. Estoy por darte esto, Osvaldo, dice el Señor. Pero ellos no entendieron que si Dios dice te lo voy a dar, pues te lo va a dar. Te lo va a dar, Dios es Dios. Nada puede cambiar eso. Entonces, estos hombres dieron informes, pero lo curioso es que dice: comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y generaron tal terror que el pueblo, que era tonto, les creyó. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: cómo quisiéramos haber muerto en Egipto, más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué no has traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros hijos se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? A unos, a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos guíe a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rascaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no tengan miedo. Pero con toda la comunidad hablaba de apedrearlos. La gloria del Señor se manifestó en la tienda frente
a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esa gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Y piensa si menosprecias a Dios. Piensa si Dios te ha bendecido y tú lo has menospreciado. Piensa si Dios te ha llamado y tú le dices: no tengo tiempo. Piensa de cuántas formas tú has menospreciado al Señor. Pero el Señor está diciendo: ¿hasta cuándo me van a menospreciar? Y lo más grave es que voy a enviarles una plaga que los destruya. Moisés entró en crisis. Era un pueblo rebelde que lo quería apedrear, que lo quería matar. Pero entró en crisis y habló con Dios, intercedió por ellos: Señor, no los destruyas, son tu pueblo, son tu pueblo. Y entonces el Señor respondió, versículo 20: me pides que los perdone y los perdono, pero juro por mí mismo, por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto, en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás, la verá jamás. Présteme atención, présteme toda su atención. Dios te prometió, Dios dijo que te iba a dar, Dios te quiere colocar en lugares de honor. Dios, por medio de Jesucristo, te perdonó y todos tus pecados quedaron en la cruz. Colocó en ti divinidad. Gracias. Te hizo un ser divino, pero te has dedicado a despreciarlo, a cuestionarlo, a verlo pequeño, a negociar con él principios y valores, a tener una vida a medias. Y quizás tengas que decir: eso fue todo. Pero hoy quizás también tengas la posibilidad de determinar: no voy a poner en duda lo que Dios ha hecho conmigo. Me sacó de Egipto, me liberó de mis pecados, me perdonó, me ha transformado y ha puesto en mí cosas que he ocultado, para dejar que sigan manifestándose cosas del viejo hombre. Pero puedes tomar la decisión: eso no pasará más. Eso no pasará más. Voy a tener una vida real con el Señor. No por el miedo a las señales, sino porque anhelo estar con Él y llegar con Él a la tierra prometida. Jesús dijo: voy a prepararles un lugar y quiero que ese lugar sea ocupado por mí. No procrastines tus tiempos con Dios. No te enredes con filosofías. Vive un cristianismo genuino, limpio, puro. No busques que te digan lo que tú quieres oír. Busca que te enseñen la palabra, tal como está. No mezcles el viejo pacto con el nuevo pacto, porque el nuevo pacto es perfecto. Jesús dijo: no he venido a cambiar la ley, he venido a mejorarla, a perfeccionarla. Y es la ley en el amor. Pero Él tiene que vivir en nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Sabemos que en una conversación de una mosca con una abeja, la mosca dice, todo es asqueroso, todo huele a feo, todo está sucio, en todas partes hay hongos y bacterias. Y la abeja dice, qué equivocadas, todo es lindo, en todas partes hay flores, en todas partes hay néctar, el mundo es maravilloso. La diferencia es que la mosca siempre busca lo que está podrido y la abeja siempre busca la hermosura, siempre busca el néctar de las flores. ¿Dónde estás tú? ¿En qué lugar te ubicas? Dios está hablando claro. Acompáñenme por favor al libro de Génesis, en el capítulo 6, perdón, el capítulo 4. Génesis capítulo 4 y vamos a leer el versículo 3. Dice, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y presta atención a lo que dice en el versículo siguiente, en la parte siguiente. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Pero aquí hay algo en lo que yo quiero resaltar. No dice, y el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel. Dice, y el Señor miró con agrado a Abel. Después, su ofrenda. Dios debe verte con agrado a ti, más que tu ofrenda. A ti, a ti. Qué importante, porque mira, Caín era el hermano, los mismos papás, las mismas condiciones, la misma educación. O sea, no había una razón para decir y no hay un registro de que a Caín lo trataba mal el papá y Abel lo consentía, o que a Caín lo habían maltratado, lo habían vendido. No, 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 eran igual. Pero dice que el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni su ofrenda. Porque como no vio con agrado a Caín, había algo en Caín que a él no le agradaba. Por eso tampoco miró con agrado su ofrenda. La ofrenda puede ser lo que sea, pero si no viene de un corazón limpio, un corazón hermoso ante Dios, no lo va a ver con agrado. Porque siempre pensamos, no, es que como le dio el mejor ternero, en cambio Caín le dio unas matas. No. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado? Había enojo. No lo veía con agrado, había enojo. ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha y como una fiera lista para atraparte. No obstante, le dice el Señor, tú puedes dominarlo. Dios habla con Caín, no vio con agrado su ofrenda, no lo vio con agrado a él, pero le dice, mira, ¿por qué andas enojado? ¿Por qué haces lo malo? Pero puedes cambiar. Inmediatamente Caín habló con su hermano y mientras andaba en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. No tiene sentido.
no tiene lógica. ¿Cómo ve Dios tu ofrenda? Siempre la verá dependiendo de lo que vea en tu corazón. Lo que vale es lo que hay en tu corazón. Para terminar, por favor, acompáñenme al libro de Proverbios. Y vamos a ir al capítulo 21. Proverbios capítulo 21, versículo 2. Dice, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Quiero que tomes en cuenta que en la versión Reina Valera dice, a cada uno le parece correcto su camino, pero Dios pesa sus corazones. Imagínate, Dios pesa nuestros corazones. Dios juzga nuestros corazones. Es necesario hacer una evaluación, una introspección, revisar nuestras prioridades, revisar lo que realmente entendemos como Dios. No podemos hablar de ser cristianos, pero ajustar el antiguo pacto a nuestras necesidades. No aplica el antiguo y el nuevo. Hay un nuevo pacto. Cuando hay un nuevo pacto, el viejo pacto ya no aplica. Tú haces un negocio y en ese negocio colocas unas cláusulas, pero cuando estableces un otro sí, un nuevo pacto, se modifica, ya solamente vale lo nuevo, lo viejo ya no existe. Y el nuevo pacto dice que ya no vives tú, y ahora Cristo vive en ti. Y nos manda a vivir en amor, y nos manda a vivir en unidad, y nos manda a hacer las cosas como para Él, entendiendo siempre que hay un propósito, que nuestra vida tiene un propósito, y ese propósito debe cumplirse, y yo debo cumplirlo con gozo. No es una carga. Si Cristo vive en mí, las cosas de Dios son trascendentales para mí. Si Cristo vive en mí, ¡wow! Estoy atendiendo los negocios de mi Padre. Pero si no es así, solamente eres un falso adorador. Alguien que finge, un simpatizante. Pero quiero que sepas que cuando Jesús entró, la gente salió a aplaudirlo, a gritarle, colocaban palmas para que él pasara. ¡Hosana el Rey! Pero esos mismos que gritaron eso 3 días después, gritaron, crucifícale, crucifícale. Dios te llama para que seas un verdadero cristiano. Quiere recordarte que no eres tú, que es Jesús en ti, que ese que tú permites que se manifieste forma parte del viejo hombre. Un viejo hombre que debe recogerse y debe ser archivado, porque el nuevo hombre ahora tiene una esencia divina, lo más especial. Si no lo entiendes, eso fue todo. Eso fue todo. Padre, queremos darte gracias esta mañana, Señor. Gracias por el poder de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor.
los que están presentes, los que están conectados a las redes. Y gracias, Señor, porque después de mucho tiempo, otra vez he visto un mover especial en las redes, Señor, que la palabra ha llegado a muchas personas. Gracias. Gracias, Señor. Bendice la vida de cada persona que se encuentra en este lugar. Y yo te ruego, Señor, que aunque el enemigo haya querido distraerlo, aun cuando su mente haya volado, Señor, no permitas que salga de este lugar siendo el viejo hombre. Yo te ruego que a partir de ahora sea solamente Cristo en nosotros, porque ese es el llamado, a eso nos has invitado, Señor, y queremos ir contigo a esa tierra prometida, Señor, a ese paraíso, a ese lugar especial que fuiste a preparar para nosotros. Y no queremos ser parte de esa gran multitud de gente que va a las iglesias, pero que no tiene una relación real contigo, que simpatiza, que te adora de labios, pero que sus corazones están lejos de ti, Señor. Así que necesitamos ser transformados y que toda esa divinidad que tú tienes, Señor, sea manifiesta en cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias por la claridad de tu palabra y te ruego que sea totalmente aceptada, entendida, comprendida, asimilada y vivida por tu iglesia. Gracias, Señor. Y te pido de manera especial que si hay alguien que esta mañana quiera decirte, Señor, yo no he vivido como un cristiano, he permitido que algo o todo del viejo hombre se siga manifestando en mí. Y no quiero que eso pase, porque sé que eso no te agrada. Y no quiero quedar tendido en el desierto. No quiero que jures que jamás entraré a donde has preparado ese especial lugar para mí, Señor. Sino quiero tener la certeza de que al presentarme delante de ti, me vas a recibir con los brazos abiertos, conociéndome, porque mi libro va a estar escrito en el libro del Cordero, Señor. Si hay alguien que esta mañana quiera decir, Señor, necesito cambiar, necesito dejar atrás lo que queda del viejo hombre en mí, yo le pido simplemente que se ponga de pie ahí donde está, póngase de pie. Y quiero pedirle a todos los que están de pie que repitan conmigo. El Señor Jesús, seguramente has escuchado de mis labios decir que te recibo, pero esta mañana entiendo que he preservado al viejo hombre y no he permitido que gobiernes mi vida. Por eso te pido perdón. Y hoy manifiesto mi voluntad de permitir que todo lo tuyo se manifieste en mí. Renuncio al viejo hombre con todas sus mañas y me quedo con ser un imitador tuyo. Que seas tú viviendo en mí y que sea tu palabra viva en mi corazón y en mi actuar. Padre Santo, he dicho muchas veces que te amo, pero quizás no eres el amor más importante en mi vida y necesito que eso cambie. Enamórame de ti,
Quiero renunciar a los amores que se anteponen ante ti, porque quiero honrarte de la manera como tú deseas que lo haga. Espíritu Santo, yo te recibo. Te ruego que inundes todo mi ser y que mi sentir en adelante sea permanecer conectado con el cielo. Amén y amén.